nos incorporamos ahora a lo que es el siglo XVIII, en donde se producen distintos movimientos. Nacen como se desarrollan y nacen otras corrientes de pensamiento. Una, que es la secularización, ya venía desde el Renacimiento y ya lo habíamos visto, en donde como en un inicio se planteaba la separación del Estado con respecto a la Iglesia. Pero acá la secularización toma otros canales. Ya estamos en el siglo XVIII, donde se ha producido el quiebre de la unidad religiosa de Europa y por lo tanto nos encontramos con que está dividida Europa entre el protestantismo y el catolicismo. Al mismo tiempo, los estados han definido dentro de su territorio qué religión se va a ejercer, cuál va a ser la religión oficial. Lo que ocurre es que en este momento las construcciones jurídicas ya no pueden empezar a fundarse en lo que manda, en los cánones, en las reglas que venían de la religión, porque por un lado, racionalmente ya no puedo hablar de que hay uniformidad respecto a las posturas éticas, las posturas respecto a las reglas jurídicas, por un lado, y por el otro lado, porque dentro de un mismo territorio empieza a haber movimiento, es decir, y en donde dentro de un mismo territorio, por ejemplo en Francia, coexisten una mayoría católica con una minoría protestante, y lo mismo en Alemania, en donde va a haber una mayoría protestante con una minoría católica. Entonces, en función de eso, empieza ya el proceso de secularización o de separación entre el derecho con respecto a la religión. Y esto lleva a que las sistematizaciones jurídicas empiecen a cobrar autonomía respecto a, por ejemplo, el derecho canónico. Esto en un primer momento. En un segundo momento se empieza a tratar de distinguir lo que es la separación del derecho con respecto a la moral. ¿Por qué la necesidad en este caso de separar derecho de la moral? Con respecto a la religión lo podemos entender. Había una fractura religiosa, empieza a plantearse la necesidad de una pluralidad en el ejercicio de las religiones y por lo tanto el derecho no necesariamente tiene que seguir a lo que dicta un determinado dogma religioso. Pero aquí lo que produce es que la necesidad de distinguirla con la moral es porque, sobre todo en este momento, la moral está asociada o relacionada con una religión. Es una moral de corte religioso, por lo cual hay una moral protestante, hay una moral católica. Entonces, esta dicotomía, esta asociación de la moral con una religión exige que entonces ahora también el derecho se separe de la moral. Reitero, porque la concepción moral que hay en este momento respecto a cómo está vista jurídicamente, cómo está vista socialmente, cómo está vista políticamente, es una moral asociada a un culto, a una religión. Entonces ahí es donde ven ustedes que hay un problema de contexto que hace que se requiera esta separación. Y es por eso que en el siglo XVIII lo que se intentan hacer es axiomas, es decir, elaborar reglas, pensamientos, nociones de cómo hacer para separar lo jurídico de lo moral. Y entonces en este momento, las primeras formulaciones, que fíjense, no se había planteado anteriormente esta necesidad, aunque en Occidente ya había visto inicios de separaciones. Por ejemplo, los romanos, la separación entre las mores, de ahí el origen moral, pero en los romanos mores alude a las costumbres, con relación al ius, al derecho, estaba dado por la consecuencia jurídica. Para los romanos, las mores, costumbres, si se violaban, si no se respetaban, traían un tipo de sanción que uno no podía exigir el cumplimiento ante el pretor. En cambio, el derecho otorgaba una acción, es decir, una acción, por la cual uno podía ir y obtener el reconocimiento por parte del Estado. En Santo Tomás
hay un principio de distinción entre moral y derecho, en donde la moral está dada por la ley natural y el derecho por el derecho natural. Me remito a lo que vimos en ese momento para ver en qué el concepto de derecho natural es más específico, aunque forma parte, es una especie de la moral o de la ética que está representado por la ley natural. Pero acá la separación es en ámbitos distintos. Ya el derecho no es una parte de la moral, ni la moral es una parte del derecho. Son como dos ámbitos que están diferenciados. Entonces es necesario establecer en qué consiste lo moral y en qué consiste lo jurídico. Lo moral, el principio de distinción va a ser juicios, y acá es donde van a ver ustedes a un alto, ustedes van a ver cómo incide el racionalismo jurídico, porque se tratan de establecer fórmulas racionales con las cuales identificar a lo que es moral respecto a lo que es derecho o jurídico. Y la forma en cómo se establecen es: la moral establece juicios de índole positivos, mientras que el derecho establece juicios de carácter negativos. ¿Cómo es esto? Pues bien, para el siglo XVIII, la moral se enuncia de la siguiente manera. Es un mandato, una norma, un precepto que dice: hazle a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Como ustedes ven, es un axioma, un juicio de tipo positivo. Yo tengo que hacer a otro, tengo que comportarme de la misma forma que quiero que el otro lo haga conmigo. Entonces, si yo quiero que el otro me respete, yo tengo que respetar a otro. Este es un juicio de tipo moral. En cambio, en el siglo XVIII, lo jurídico se expresa en términos negativos. No tengo que hacerle a otro lo que no quiero que me hagan a mí. Desde este punto de vista, jurídico sería: yo no mato porque no quiero que otro me mate a mí. Entonces, más allá de la corrección o la validez o las insuficiencias que tienen este tipo de razonamientos, fíjense cómo se produce este proceso de secularización, de separación entre el derecho y la moral, y cómo el racionalismo, que ya viene desde el siglo XVI, intenta hacer fórmulas de carácter universales o generales para distinguir estos dos ámbitos que hasta este momento estaban separados. Otro de las manifestaciones o las líneas de pensamiento que se producen en el siglo XVIII es el utilitarismo, que nace en Inglaterra y que va a dominar hasta el día de hoy a todo el pensamiento anglosajón. Cuando digo anglosajón es no solamente el pensamiento inglés, sino por ejemplo el pensamiento norteamericano, es decir, estadounidense, como en todas las familias jurídicas que se desprenden del pensamiento inglés, como puede ser el sistema jurídico australiano, el neozelandés y el sudafricano. ¿En qué consiste el utilitarismo? Es una derivación del naturalismo inglés. Recuerden, vamos para atrás, el naturalismo trataba de identificar ciertas características en la naturaleza, pero en la naturaleza en la cual no está incorporado el espíritu, el alma, la corrección, la moral, lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Cuando se habla de naturaleza es estudiar la naturaleza, por ejemplo, del hombre o la naturaleza de la sociedad, de acuerdo a las características que estas objetivas y empíricamente, es decir, empíricamente es lo que a través de la experiencia yo puedo detectar. El naturalismo en inglés es un naturalismo empírico. ¿Por qué? Porque trata de describir la naturaleza de acuerdo a las características que ésta presenta externamente, de que yo puedo conocer a través de mis sentidos, que yo puedo experimentar. Por eso es empírico. Y entonces, la naturaleza que va a definir el utilitarismo es que el hombre, tanto individual como socialmente, persigue
su propio beneficio, persigue la felicidad. Y en realidad todo hombre es de por sí egoísta. Y por lo tanto todos nosotros perseguimos nuestro propio bienestar o nuestra propia felicidad, nuestra propia, lo que se va a llamar utilidad, beneficio, que puede medirse en varios términos. Puede ser beneficio económico, puede ser beneficio político, puede ser beneficio sexual, si ustedes quieren, beneficio social. Es decir, en eso consiste la felicidad. Y el naturalismo inglés, el utilitarismo, va a decir, en realidad la sociedad no es más que la suma de individuos. Es la suma de Juan, más Pedro, más María, más Mariela, más Juana, y así sucesivamente. La sociedad no es un conjunto distinto al de sus miembros. Fíjense ustedes cómo se plantea el individualismo acá. Y por lo tanto, si la sociedad es la suma de todos los individuos, la sociedad no tiene un fin distinto al de estos miembros. Si no tiene un fin distinto al de estos miembros, entonces, ¿cuál es el fin al que tiene que aspirar la sociedad como conjunto? Y por lo tanto, el fin al que tiene que aspirar el Estado, que es el que organiza la sociedad, y cuál es el fin que tiene que aspirar el derecho, que es una expresión del poder de este Estado. Entonces volvemos atrás. Si lo único que cuenta son los individuos, cada individuo persigue su propia felicidad, su propio beneficio, su propio bienestar, y la sociedad no es más que una sumatoria de todos estos individuos, entonces el fin al que tiene que llegar la sociedad, el Estado, es la felicidad, el bienestar del mayor número de miembros, de individuos que integran esa sociedad. Acá hay dos representantes, Bentham y Stuart Mill, y es este último el que habla de la palabra utilidad, y por eso le da el nombre a toda esta escuela como utilitarismo. En definitiva, plantea, el derecho lo que tiene que hacer es garantizar que se obtenga no ya el bien común, que acá hay una gran diferencia, y es un planteo que les digo para que ustedes busquen y asocien, la diferencia entre el bien común de Santo Tomás con la felicidad o el bienestar del mayor número. Acá la utilidad o el bienestar del mayor número es un tema cuantitativo. Si, por ejemplo, tenemos a 100 individuos que integran la sociedad, la utilidad va a ser lo que beneficie, lo que favorezca a 51 personas, aunque 49 se queden afuera. En Santo Tomás, por el contrario, el concepto de bien común debía ser integral, debía abarcarnos a todos y todos debíamos beneficiarnos con él. Entonces, acá tienen ustedes definido al utilitarismo. Y por eso es que, a diferencia de Rousseau, no basta acá cuál es la voluntad del mayor número, sino acá se da una vuelta de tuerca. Acá lo que tenemos que ver es el beneficio, la utilidad que se puede medir, porque si es utilidad la podemos medir, entonces la podemos medir en términos, por ejemplo, económicos. ¿Qué es lo que beneficia a la mayor cantidad de gente? Esto justifica la ley. ¿Qué es lo que beneficia a la mayor, desde el punto de vista, por ejemplo, político, a la mayor cantidad de miembros de la sociedad? Y así se van definiendo, y esto es lo que justifica la ley, lo que le da validez, y es lo que en definitiva da o define lo que es la justicia. La justicia va a ser, entonces reitero, cuando se alcance, se garantice, se obtenga la mayor placer, la mayor felicidad, el mayor beneficio para la mayoría, para el mayor número de integrantes, de individuos que integra la sociedad. Dicho esto, entonces entramos a otra línea de pensamientos que se genera en el siglo XVIII, cuyo mayor exponente es Immanuel Kant, que ahí tenemos, cuyo pensamiento vamos a desarrollar. Pero acá vamos a caracterizar en líneas generales lo que denominamos el formalismo jurídico. Es una nueva corriente de pensamiento que es producto, es un derivado, un hijo, si ustedes quieren, del racionalismo jurídico.
Lo que va a ocurrir es que una vuelta del racionalismo, llevado a un nivel mucho más elevado, si ustedes quieren, en donde lo que va a interesar es, como tienen definido ustedes en la pantalla, no nos interesa para poder decir qué es el derecho, para poder decir qué es la justicia, para poder decir qué es válido, para poder decir qué es lo que tengo que obedecer, para poder plantear o resolver todos estos problemas jurídicos. Yo no tengo que contestar o no tengo que buscar las respuestas en el qué, en la sustancia, en los contenidos. No tengo que ver si es válido o no válido matar, respetar la vida en una determinada sociedad, si es dar a cada uno lo suyo. No interesa eso. ¿Por qué? Porque la razón para poder establecer categorías de carácter generales, de carácter universales, con las cuales se puede elaborar un derecho racional, lo tiene que hacer de un modo. Lo que tiene que tener en cuenta es el modo o la manera en que debe realizarse una conducta, una acción, o cómo debe presentarse un concepto para que éste sea jurídico, sin que se tenga que considerar, reitero, el contenido, el valor o la justicia que esa acción o que ese concepto tenga. Entonces yo me pregunto cómo debe hacerse una acción, y si en la respuesta a ese cómo es lo que me va a decir qué es lo jurídico. Cuando yo digo que un concepto como por ejemplo obediencia al derecho, no tengo que ver, por ejemplo, obedezco al derecho porque me manda a respetar la vida humana. No, eso sería analizarlo al derecho desde el punto de vista de su objeto. Acá lo que tengo que ver es la forma, es cómo debe postularse un concepto, cómo tengo que definir algo para que ese algo, para que ese concepto sea considerado jurídico. Entonces, el que instaura el formalismo jurídico va a ser Kant, un pensador alemán. Y ahora vamos a ver cómo se manifiesta su pensamiento y cómo se establece este formalismo. Kant es un autor alemán luterano, es decir, que reconoce sus raíces protestantes y por lo tanto, como es heredero de esta concepción de hombre, fíjense que ya vamos para atrás, en la Reforma Protestante estábamos dividiendo que el hombre estaba sometido como dos ámbitos: el ámbito de su conciencia, que está regulado por la fe, y es lo que vincula a este hombre con Dios. Y hay otro ámbito, que es el ámbito de su cuerpo, que es con el que se relaciona con otros hombres en sociedad, y acá está regulado por las leyes que dicta el príncipe, al cual se debe obediencia. Como ustedes ven, en la doctrina jurídica de la Reforma Protestante hay como dos ámbitos, dos esferas: la de la conciencia por un lado y la de la materia o la conducta por el otro. Esto es lo que permite explicar cómo es el planteo inicial de Kant. Y Kant va a decir, la conducta humana también tiene dos ámbitos, dos esferas en que se manifiesta: un aspecto interno y un aspecto externo. Y en esta distinción entre las conductas internas y las conductas externas, él establece la separación entre la moral y el derecho. Kant va a decir, la moral regula el ámbito interno, que es el de la conciencia, donde cada uno reconoce la obligatoriedad de lo que debe hacer. Mientras que hay otro ámbito, que es el de la conducta externa. Cuando digo conducta externa, la que se manifiesta en el espacio, en el tiempo, en la que ustedes pueden ver. Por ejemplo, si ustedes ven que yo mato a otra persona, quitándole la vida, apuñalándolo. Es una conducta que no queda reducida al ámbito de mi pensamiento, al ámbito de lo que yo quiero, sino que ya se traduce, se transforma, si ustedes quieren, está transformando el espacio y el tiempo. Y esto va a estar regulado por el derecho.
Pero volvemos entonces. La conducta humana requiere normas, requiere preceptos. Tanto la moral como el derecho establecen normas, establecen imperativos. Cuando digo imperativo es qué debe hacerse. Entonces, tanto la moral y el derecho tienen un carácter normativo. La diferencia va a ser los ámbitos de conducta que van a regular uno y otro. Este es el principio de diferenciación o distinción, de escisión entre moral y derecho. Pero como vamos a ver, no va a ser el único. Empecemos por el primero, por la conducta interna que está regulada por la moral. Acá es donde está la voluntad en su máxima expresión. ¿Consideran ustedes que en el ámbito de su pensamiento, de su conciencia, ustedes son absolutamente libres? Ustedes pueden pensar, querer, desear cualquier cosa. Y en ese ámbito su libertad es irrestricta. Por eso es que en este ámbito, en donde Kant ve la mayor expresión de la voluntad del ser humano y por lo tanto la mayor expresión de la libertad del ser humano. No por nada, paréntesis, en el ámbito de su conciencia, que es el que lo vincula, acuérdense del protestantismo, con Dios, y es lo que permite la salvación. Por lo tanto, es el ámbito más valioso del ser humano. Cierro el paréntesis. Entonces, en este ámbito interno es donde rige la moral. Y la moral se expresa a través de lo que es el imperativo categórico. ¿Qué quiere decir esto de imperativo categórico? La moral establece un imperativo. Imperativo es lo que ordena que algo se haga o no se haga. Es decir, una prescripción. Imperativo es lo que me manda, me obliga a hacer. Es categórico este mandato de la moral, porque categórico significa es algo que no está sometido a ningún tipo de condición. Yo lo obedezco porque reconozco que tengo que obedecer. Porque en mi fuero íntimo, en mi fuero interno, sé que es valioso. Entonces, la máxima expresión, la moral, en Kant, para que un acto sea auténticamente moral, no tiene que estar sometido a ningún tipo de condicionamiento. Para Kant, por ejemplo, si alguien viene y me dice, no mates a otro porque te doy dinero para que no lo hagas, ese respeto de la vida humana, no mato a otro porque recibo dinero, está invalidado, porque no está respondiendo a que yo reconozca que tengo que respetar la vida de otro, sino que estoy siguiendo otro móvil distinto que es el premio que me está dando un tercero para que yo respete, no mate a otra persona. Entonces, todos los mandatos de la moral tienen que tener estas características. Son imperativos, es decir, ordenan, mandan algo, y son categóricos, es decir, no están sometidos a ninguna otra voluntad más que la del sujeto, más que el de mí mismo. Por eso la moral en Kant tiene características de que es autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mismo, cada individuo, es el que determina si algo es moral o inmoral. Si yo reconozco en mi fuero íntimo que tengo que respetar la vida de otro, pues bien, eso es moral. No depende de que haya un culto, una religión, una sociedad u otra persona que venga a decirme que eso es válido, que eso es imperativo y yo tengo que respetar la vida de otro. Por eso la moral es una moral que se autorregula por el mismo sujeto, es incondicionada porque, reitero, para que sea válido, para que sea legítimo, no tiene que estar sometido a ningún tipo de condición por parte de otro. Y como ustedes ven, en la moral se expresa la máxima libertad del individuo.
porque es en el ámbito del fuero íntimo donde no hay ningún tipo de coerción, donde yo realmente me conduzco moralmente, si respeto, por ejemplo, la vida de otro, es porque estoy cumpliendo con un móvil que internamente estoy respetando o obedeciendo. Entonces, ¿cómo se define la moral? ¿Cómo es este imperativo categórico? ¿Cómo? Bueno, tiene distintas definiciones, pero lo más importante es la que tienen transcrito ustedes. La moral, que es la que vamos a ver cómo se va a diferenciar del derecho, establece una norma, un mandato como imperativo, como algo que tengo que obedecer, un juicio que es el siguiente. Para que algo sea moral, yo tengo que obrar, conducirme de tal manera que la máxima de mi voluntad pueda valer como un principio de legislación universal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar esta definición. Hay que obrar, es decir, tengo que conducirme, tengo que respetar la vida humana, tengo que pagar impuestos, tengo que ir los domingos al culto, tengo que obrar de tal modo, fíjense que acá no me dice en qué consiste la conducta. Por eso es una moral de tipo formal, como lo tienen marcado ustedes allí en la pantalla. La moral de Kant no me dice que tengo que respetar la vida humana, no tengo que robar, tengo que ir a la iglesia, tengo que pagar los impuestos. No me dice nada de esto. A mí me dice cómo tengo que obrar, sin decirme en qué consiste la conducta. Entonces me expreso. Obra de tal modo. ¿Y cuál es el modo? Lo defino yo, lo define cada individuo, por eso la moral es autónoma. ¿Y cómo lo defino? De la siguiente manera. Yo tengo que conducirme de tal modo que lo que yo reconozco como válido, como valioso, como legítimo, debe ser algo que yo debo querer que todos ustedes lo reconozcan de la misma manera, aunque los hechos no lo hagan ustedes. Por eso este imperativo dice, hay que conducirse, hay que obrar de tal modo que lo que más quiero yo, cuando respeto la vida humana, por ejemplo, es que todos los demás se conduzcan, obren, se comporten de la misma manera. Es decir, que lo que quiere mi voluntad sea algo que todos los demás vean como válido. Por eso dice, puede valer como principio de legislación universal. No vale como principio de legislación universal porque puede haber individuos que no reconozcan respetar la vida humana como algo ético, como algo moral. ¿Estamos? Pero yo en mi fuero íntimo sí me conduzco, respeto la vida humana porque quiero que todos los demás la respeten. Ahí es donde dicen cómo puede valer como principio de legislación universal. En estos términos, entonces, está definida la moral. ¿Y por qué se cumple la moral? Porque en definitiva cada uno internamente valora este deber que está asumiendo. Este deber de debo obrar de tal manera que mi voluntad sea tomada como ejemplo para todos los demás de lo que tiene que ser válido, que tiene que ser seguido, que tiene que ser obedecido. Entonces, en la moral, está en definitiva, si yo obro éticamente, si yo obro moralmente, es porque amo el deber, porque en mi conciencia lo reconozco que es exigible, que es así como todos deberían hacerlo, aunque en realidad ustedes no lo hagan, pero yo lo hago así. Entonces, fíjense que como la moral es individual, cada uno define cuál es el contenido de su deber, qué es lo que va a respetar o no va a respetar. Como es individual y como en el fuero interno está la libertad, es en el ámbito donde mi libertad está totalmente incondicionada,
es donde ahí veo que puedo entrar en conflicto con otros seres humanos. ¿Cuándo entro en conflicto? Cuando mi voluntad trasciende como una conducta externa. Cuando mi pensamiento respecto de lo que es válido e inválido, de lo que es moral o inmoral, se manifiesta, se desarrolla a través de una conducta en donde afecta un comportamiento que se realiza en la sociedad. Si para mí violar a un menor es algo válido, entonces voy y me conduzco a la sociedad en donde voy y ataco a un menor y lo privo de su libertad sexual y lo someto a mis bajos instintos. Entonces fíjense que allí está en conflicto la voluntad de este sujeto, por ejemplo la víctima, con respecto a mi voluntad que ha reconocido, que ha pretendido ver como válido conducirme así con respecto a otra persona. Entonces se dan cuenta que en este esquema Kant va a reconocer que estas voluntades individuales no pueden, entran en conflicto, entran en un estado de oposición cuando nos tenemos que manejar en el ámbito de la sociedad. Por eso que en el ámbito externo no puede estar regulado por la moral. Por eso que en el ámbito externo de estas conductas que están objetivadas necesita una regulación o normas que regulen a cada una de estas voluntades individuales. ¿Y quién va a ser el que va a regular esto? Precisamente el derecho. Pero advierten ustedes, antes de entrar al derecho, que en el esquema de Kant, en este ámbito interno es donde se manifiesta la máxima libertad del individuo y como tal es el máximo valor que nosotros vamos a reconocer. Entonces vemos que hemos llegado ahí aparece la necesidad del derecho. El derecho es algo necesario por esta situación de conflicto que se da entre los individuos, en donde las voluntades de cada uno de nosotros, voluntades en que está regido por nuestra propia moral, empiezan a chocar. Entonces, el derecho es necesario para lo siguiente. El objetivo, el fin del derecho es tratar de eliminar los obstáculos para que cada uno de nosotros como individuos podamos ejercer nuestras libertades. Como ustedes ven, la concepción del derecho de Kant es nuevamente, primero, el derecho debe realizarse con la mínima intervención posible. Esto da origen, el pensamiento de Kant obviamente va a dar origen a todo el liberalismo político. ¿Por qué? Reitero, el derecho a través del Estado debe únicamente intervenir cuando entran en conflicto los individuos, las voluntades de los individuos. Para eso, el derecho lo que tiene que hacer es poner condiciones o eliminar los obstáculos con la menor intervención posible. Porque para Kant, acuérdense, es el autor de la famosa frase, el derecho de cada uno termina donde comienza el derecho de los demás. ¿Quién fija dónde termina el derecho de uno y dónde comienza el de los demás? A través de la ley, es decir, a través del derecho. Por lo tanto, el objetivo, la finalidad del derecho es garantizarnos las libertades individuales. No es una libertad colectiva, son libertades de los individuos. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se define el derecho? Fíjense que antes habíamos definido la moral a través del imperativo categórico. Y habíamos visto que la definición de la moral era formal, porque me decía cómo debía conducirme, cómo debía comportarme para que mi conducta fuera moral, fuera ético. Pues bien, acá viene la definición del derecho. Si el derecho tiene que eliminar todos estos conflictos que se dan a través de tratar de superar los obstáculos, imponiéndome conductas, obligaciones o prohibiciones, pues esas prohibiciones, condiciones, lo que tiene que hacer es que tratar de que todos tengamos libertad, de que todos tengamos nuestro derecho. Entonces,
El derecho es definido como el conjunto de condiciones por medio de las cuales la voluntad de cada uno puede conciliarse con la voluntad de los demás de acuerdo a una ley universal de libertad. Vamos a explicar esta definición. El derecho es el conjunto de condiciones, es decir, el derecho es lo que va a establecer a través de las normas, a través de las reglas, a través de las prescripciones. Lo que no va a establecer son conductas obligatorias o prohibidas que van a fijar reglas en el ámbito de la sociedad. Por lo tanto, fija condiciones. Estas reglas, ¿en qué consisten? Estas reglas lo que tienen que hacer es permitir que mi voluntad individual coexista con la voluntad individual de todos los demás individuos de la sociedad. Por lo tanto, el derecho debe establecer esas pautas para que todas nuestras voluntades individuales, subjetivas, puedan realizarse. ¿Y de qué manera tiene que establecer estas condiciones? Es garantizándonos a todos la libertad, es decir, la ley universal de libertad. Fíjense que las características del derecho es un derecho formalista. ¿Por qué formalista? Porque cuando define el derecho, no me dice en qué consisten estas condiciones. No me dice cuáles son las conductas que debe realizar el ser humano. Matar, no robar, obrar igualitariamente, pagar impuestos. El derecho no me establece, la definición del derecho no me dice en qué consisten las condiciones que debe establecer la ley, que debe establecer el Estado. Sino me dice que tienen que ser condiciones que me aseguren la libertad. ¿Cómo? Pues bien, con la menor intervención posible, estableciendo normas que regulen las conductas, pero que la regulación de esta conducta no admiten que se quebrante, que se quiebre o que se altere totalmente la libertad. ¿Puede haber limitaciones a la libertad? Sí, puede haber. Es válido. Pero no puede, el derecho no es válido si establece un cercenamiento total de la libertad de uno de los individuos o de alguno de los individuos. Entonces, como ustedes ven, el derecho es normativo porque las condiciones son a través de normas, de prescripciones. Otra de las características es la formalidad. Vuelvo a decir, lo jurídico lo tengo que ver es cómo conciliar, cómo coordinar voluntades individuales de cada miembro de la comunidad sin decirme sin decirme en qué consiste la regulación. Me dice que las tengo que regular. ¿Cómo? Que todos, de manera tal que todos podamos ejercer nuestros actos individualmente considerados y todos tengamos reconocidos, aunque sea un mínimo de libertad. Como ustedes ven, la finalidad del derecho en Kant es la libertad. Este es uno de los puntos más importantes de la doctrina kantiana. Como ustedes ven, va a condicionar a todo el derecho contemporáneo que viene hasta el momento actual, en donde se postula la libertad acá es la libertad individual, la libertad de cada uno de los hombres, la libertad de cada uno de los sujetos que forma parte del Estado. Otra de las características que tiene el derecho en Kant es la legalidad. ¿Por qué? Porque lo que interesa, lo que el derecho va a regular, como hemos dicho, son las acciones o conductas externas de los miembros de la comunidad. El derecho no puede regular el pensamiento, el derecho no puede regular la conciencia, eso está reservado para la moral. Por lo tanto, lo único que regula el derecho es, como les dije,
comportamientos, acciones u omisiones que se tienen que manifestar a través de conductas exteriorizadas, conductas que se pueden ver, que se pueden sentir, que se pueden determinar como existentes en el ámbito de la sociedad. Si es eso lo que regula el derecho, entonces lo único que le interesa al derecho es que la conducta objetiva, exteriorizada, que nosotros podemos ver, medir, palpar en la sociedad, coincida con lo que la norma, la prescripción del derecho manda. La coincidencia entre esa conducta exterior con la regla jurídica es lo que se llama la legalidad. Cuando se habla de legalidad, reitero, es que exista coincidencia entre lo que ordena la norma y la conducta que hace el sujeto, que realiza cada individuo. Eso es lo único que le interesa al derecho. Por lo tanto, en la legalidad no interesan los móviles, no interesa por qué estoy cumpliendo con la norma. A la moral sí le interesa por qué cumplo con el imperativo categórico, por qué cumplo con el no matar, no robar. Los móviles, el por qué cumplo es propio de la moral. Al derecho esto no le interesa. Al derecho lo único que le interesa es que la conducta objetiva, externa, exteriorizada de cada hombre coincida y no contradiga lo que la norma manda. Por lo tanto, entonces viene la pregunta, ¿por qué se responde, por qué se obedece al derecho en Kant? Al derecho no, si no interesa el por qué, sino que solamente se lo obedezca, entonces en definitiva Kant va a decir, porque el derecho, la característica que tiene es que si no se cumple con la ley, el Estado puede establecer a través de la fuerza de la coacción una sanción. Puede incluso obligar al individuo a que su voluntad se someta a lo que manda la norma, es decir, la coactividad. Para Kant, la coactividad es la característica propia de las normas jurídicas. Y este es otro punto de distinción en su pensamiento que va a condicionar a todos los 2 siglos que vengan. Cuando hay una norma que establece una consecuencia que va a ser impuesta aún por la fuerza, eso es la coactividad y esa norma va a ser jurídica. Entonces, en última instancia, ¿por qué se obedece al derecho? Se obedece al derecho por miedo a la coacción, por miedo a la sanción que puede imponer el Estado. Ese es el fundamento último de la obediencia del derecho en Kant. ¿Estamos? Bueno, con esto terminamos el pensamiento de Kant y nos vemos con la continuación del pensamiento, la construcción, del mundo jurídico de Occidente.